Hola, ¿qué tal están? Hablando de la felicidad, en este vídeo les ofrezco algunas reflexiones, críticas, análisis, comentarios, interpretaciones sobre algunas frases acerca de la felicidad. Y es un tema, yo creo que esencial, importante en la vida, sobre todo para darnos más optimismo, más alegría de vivir, etcétera. Y realmente, pues, son frases que incluso pueden venir bien a cualquier persona. Podemos decir que hay numerosísimas frases. Aquí solamente voy a seleccionar algunas y comentarlas. Una importante, por ejemplo, es la que dice que la felicidad siempre viaja de incógnito. Solo después de que haya pasado sabemos de ella. Y esto es una gran verdad, porque a veces no somos conscientes de los momentos que vivimos, cada día en el que vivimos, de lo felices que somos hasta que después pasa un cierto tiempo y recordamos ese pasado más feliz de lo que creíamos en su momento cuando lo vivíamos. También es verdad que a veces hay malas interpretaciones y creemos que fuimos más felices en el pasado de lo que realmente fuimos. En cualquier caso, yo creo que la felicidad, como dicen algunos pensadores, pues, y creo que tienen la razón, está en la acción y no está en la pasividad, en la actividad. En la actividad está la felicidad. En eso sí que estoy de acuerdo. Por otra parte, también dice el Dalai Lama una frase pues, muy sugerente. Indica, la felicidad no es algo prefabricado, viene de tus propias acciones. En definitiva, pues realmente tenemos que realizar actividades que nos llenen, que nos atraigan, que nos gusten, que nos satisfagan, siendo consciente también la persona de que no todo va a salir quizás como tenía previsto. Se puede planificar mucho la vida, pero la vida, aunque está bien que se planifique hasta cierto punto, hay que dejar un margen también para lo imprevisto, para el azar, que va a suceder de forma inexorable. Pero sí es verdad que la felicidad la fabrica uno mismo, la crea uno mismo, podríamos decir usando una palabra quizás más bella, la de crear. También dijo el gran Aristóteles lo siguiente: la felicidad depende de nosotros mismos. En efecto, su idea de la felicidad, del bienestar, la eudaimonía o eudemonía, que también se puede decir, es una idea muy útil porque depende del término medio, que no es un término medio aritmético en la vida, sino que significa vivir con prudencia, con moderación, siguiendo las directrices de la razón, pero impulsando también nuestras emociones, nuestras pasiones y nuestros sentimientos, como no podía ser de otra forma. En este sentido, Aristóteles conoce muy bien lo que es el bienestar, la felicidad. También habla de la vida contemplativa, que para él es claramente la vida dedicada pues, al estudio, a la investigación, a la enseñanza, a la escritura de libros, en definitiva al conocimiento. Y también insiste en el valor de los viajes, también para aprender, para conocer, para formarse, etc. En definitiva, una vida activa dedicada al pensamiento, al conocimiento, a la investigación, como ya dije. Por otra parte, también desde la perspectiva del estoicismo, un gran filósofo y gran emperador en sus meditaciones, Marco Aurelio, ya viene a señalar claramente en sus frases, y lo dice así explícitamente, que la alegría de la vida, o la alegría de tu vida, dice Marco Aurelio, depende de la calidad de tus pensamientos. En efecto, si tenemos pensamientos positivos, pensamientos satisfactorios, felices, pues seremos personas más dichosas. Nos sentiremos mejor internamente. Eso también lo dicen los psiquiatras, los psicólogos, etc. Por ejemplo, estoy pensando en Carl Gustav Jung, que decía que a veces hay ideas que, aunque quizás pues no sean demostrables, nos hacen sentir mejor. Y por lo tanto, por ejemplo, si pensamos que la vida es una gran aventura y que cada día supone que tenemos más oportunidades para crearnos a nosotros mismos, recrearnos, para hacer más cosas, para buscar realizar lo que queremos, seremos más felices. Y si pensamos que, por ejemplo, después de la muerte existe algo, pues también podríamos pensar que así también seremos más felices, o que la vida sigue eternamente, por decirlo de otra forma. En cualquier caso, la forma de pensar influye en la forma de ser feliz. Está claro, si tenemos pensamientos alegres, positivos, impulsivos, espontáneos, con positividad, pues indudablemente viviremos mejor, nos sentiremos más contentos. Diríamos que el sentirse contento es una de las claves de la felicidad. Por otra parte, también hay frases que parecen contradictorias o que son paradójicas, y eso, bueno, también significa que podemos entender la felicidad desde muchas perspectivas diferentes. Yo creo que desde infinitas perspectivas.
a mi juicio. Hay otra frase de Robert Frost que dice: la felicidad compensa en altura lo que le falta en longitud. Efectivamente, filósofos de la talla de Julián Marías y otros pues dicen que la vida son islas de felicidad, momentos de felicidad, que no podemos aspirar a una felicidad absoluta, continua, todos los minutos, todos los segundos de la vida, porque eso es prácticamente imposible, o es realmente imposible. Por lo tanto, la intensidad de los momentos felices compensa otros momentos que no lo son, podríamos decir también. A veces también es cierto que podemos disfrutar de la vida perdiendo el tiempo, entre comillas, en actividades que aparentemente no tienen ninguna utilidad, pero que son buenas para nosotros mismos. Por eso dice Marta Trolli lo siguiente: perder el tiempo que disfruto no es tiempo perdido. En definitiva, es verdad, hay que tener momentos también de diversión, de disfrute, bastantes a lo largo de la vida, muchos. Yo creo que diariamente tendríamos que tenerlos desde una perspectiva ideal, pero realmente eso es compatible con un disfrute en cosas que hacemos, en actividades que realizamos, que también se puede disfrutar de ellas, etc. Por lo tanto, es un tema que está abierto a muchas valoraciones, interpretaciones muy amplias también. También dice Dennis Whiteley lo siguiente: la gente feliz planifica acciones, no los resultados del plan. En efecto, porque los resultados llegarán si se es constante, si se es tenaz, si se es perseverante. Con esas tres actitudes se consiguen grandísimos resultados. Por lo tanto, lo fundamental es planificar buenas acciones, un buen sistema de acciones, en definitiva lo que también se suele llamar en psicología actualmente acción masiva. Con un cierto nivel de acción masiva los resultados llegan solos. También dijo un gran escritor, novelista, como fue Mark Twain, este novelista norteamericano, o escritor norteamericano, que la cordura y la felicidad son una combinación imposible. Bueno, es discutible esta frase, a mi juicio, en mi opinión. Si pensamos demasiado las cosas, pues es verdad que perdemos un cierto nivel de felicidad. Quizás hay que dejarse más asombrar por el mundo, por la realidad, y no pensar demasiado todo lo que hacemos, todo lo que vamos a decir, etcétera, etcétera, porque eso nos quita satisfacción, nos quita alegría de vivir. En ese sentido, sí podía interpretarse adecuadamente esta frase de Mark Twain, y yo creo que es en parte lo que quiere decir. También dice Hermann Hesse lo siguiente: la felicidad es una forma, no es un qué, es un talento, no un objeto. Sí, es una disposición a disfrutar de todo lo que nos ofrece la vida, a ver los aspectos positivos de las cosas y no solamente los negativos, que también existen, etc. También hay una frase muy bonita de Ana Frank, esta niña judía, bueno, de la que tanto se ha escrito, y que bueno, está el diario de Ana Frank también ahí, muy leído, etcétera, y que dice lo siguiente: el que es feliz hará felices a los demás, porque expande su alegría, expande su felicidad a los demás, sin quererlo incluso, o queriendo, por supuesto también. También pues hay frases que parecen pues negar esto que estoy diciendo, en algunos sentidos. Por ejemplo, hay una de Ernest Hemingway, el gran escritor norteamericano, que dice: la felicidad en la gente inteligente es la cosa más rara que conozco. Y esto sucede porque la gente más creativa, más inteligente, los grandes artistas, los grandes científicos, los grandes pensadores, etcétera, grandes escritores, en general, pues a veces profundizan muchísimo en las situaciones humanas, en la realidad humana, y son conscientes de muchísimos problemas que afectan a las personas, y eso les hace sentirse como quizás algo melancólicos, o sentirse en cierta medida que no son todo lo felices que podrían ser, o por lo menos eso reduce un poco su nivel de felicidad. Tal vez, tampoco lo afirmo taxativamente, pero él tampoco dice que sea imposible que la gente inteligente sea feliz. Dice que es la cosa más rara que conozco. Puede haber gente creativa, escritores, artistas, etcétera, que sean felices, pero parece ser que son los menos, desde la perspectiva de Hemingway. También diríamos que hay frases muy ingeniosas, como esta de George Martin, que dice: la risa es un veneno para el miedo. Efectivamente, es el mejor procedimiento, la mejor terapia probablemente para eliminar el miedo, reírse de él, ¿no? En ese sentido, pues es una verdad absoluta. Cuando estamos riendo, pues no tenemos miedo, somos felices. De hecho, la sonrisa, la risa son las muestras más claras de que se es feliz.
aunque no siempre siendo feliz hay que reírse o hay que sonreír. Se puede uno ser muy feliz sin estar sonriendo, lógicamente, pero está claro que los actores lo saben muy bien eso, que cuando quieren provocar una sensación de alegría, pues tienen que pensar en algo muy alegre, muy positivo, y de esa manera se ríen, o en algo cómico, en algo gracioso, y cuando quieren provocar una expresión de llanto, de dolor, pues tienen que pensar en algo muy triste, y de esa manera se ponen en situación y pueden comenzar a llorar en una escena determinada de una película, de una obra de teatro, etc. Esa es la realidad. Hay otra frase también muy bonita de Paul Simon que dice: no tengo nada que hacer hoy más que sonreír. Aquí podríamos añadir también o reír en algunos momentos, porque de esa manera nos alegramos de forma prácticamente automática. Eso está demostrado a nivel fisiológico, a nivel psicológico y a nivel médico. Cuando estamos riendo nos sentimos muy bien, cuando estamos sonriendo pues también. Por tanto, ese es el procedimiento. Lo que sucede es que las personas van cambiando anímicamente, van cambiando también psicológicamente, van cambiando en sus ideas, en sus planteamientos de vida, y esto pues es una verdad, lo que acabo de decir anteriormente, pero realmente a veces es difícil de conseguir. En cualquier caso, diríamos que el camino para la felicidad está en la sonrisa y en la risa, eso es evidente también. Luego también pues hay proverbios de todo tipo en los que yo quizás no estoy tan de acuerdo o no estoy de acuerdo porque eso depende mucho de los temperamentos de las personas y por lo tanto no se puede generalizar. Y muchas veces son generalizaciones pues que a veces son válidas a mi juicio y en otros casos no son válidas. Eh, por ejemplo, hay un proverbio chino que está compuesto por 4 frases y en las que estoy de acuerdo, pues quizás pues en una sobre todo, por ejemplo, en la que dice: si quieres ser feliz una hora, toma una siesta, porque durante la siesta, si es una siesta reparadora, pues uno se puede sentir muy bien. En cambio, en otra de las frases que dice: si quieres ser feliz un día, ve a pescar, pues no, porque muchísima gente le gusta pescar y otra mucha gente no le gusta, por lo tanto, eso sería muy discutible, o yo por lo menos no lo veo como algo generalizable. Y luego, cuando dice: si quieres ser feliz un año, hereda una fortuna, pues tampoco estoy muy de acuerdo con eso. Por ejemplo, también es verdad que ha habido grandes pensadores, grandes moralistas, grandes sabios como Confucio en la antigua China, hace unos 2500 años aproximadamente, que dijo: la vida es muy simple, pero insisten en que sea complicada. Es verdad, muchas veces la falta de felicidad es porque nos complicamos demasiado la vida y a veces la vida es mucho más sencilla. Vale más quizás hacer muchas menos cosas, pero ser más feliz, que hacer muchísimas cosas y no ser lo suficientemente feliz. Eso también es cierto. Lo que sucede es que medir esas cosas en la vida es muy complicado y eso depende de los caracteres, de las situaciones, de las circunstancias, de las formas de entender la vida, de las aspiraciones de cada persona, etcétera, etcétera. Podemos decir que también hay frases muy sabias de distintos filósofos, como por ejemplo en el siglo de la Ilustración, en el siglo XVIII, esta frase del Marqués de Condorcet que dice: disfruta de tu propia vida sin compararla con la de otro. Efectivamente, porque esa es la mejor actitud. Primero, porque no conoces exactamente todos los detalles de la vida de las otras personas, por lo tanto no puedes analizar cómo es su nivel de felicidad, si es que lo tienen, ese nivel de felicidad suficientemente elevado. Y por otra, pues uno tiene que ocuparse uno mismo, sobre todo, aunque ayude a los demás o simplemente entienda a los demás o empatice con los demás. También dice Loren Oliver lo siguiente: no se puede ser feliz a menos que seas infeliz a veces, porque si no, claro, no habría una norma de contraste o un patrón de contraste para saber qué es ser feliz y qué es no serlo. En ese sentido, me parece una frase muy juiciosa y que yo pues estoy de acuerdo con ella, realmente. También pues hay más frases muy interesantes también que se pueden comentar, que se pueden analizar, y voy a centrarme en algunas más. Una de ellas es de Carrie Jones, que dice: el secreto de la felicidad es la libertad. El secreto de la libertad es el valor. Efectivamente, pues, porque si somos libres para hacer lo que queremos o lo que deseamos, pues ya tenemos un gran camino pues conseguido, un gran camino superado, caminado, por decirlo de alguna manera. Es una vía hacia una felicidad cada vez mejor.
En ese sentido, efectivamente, la libertad es una de las cosas más importantes en la vida, es uno de los grandes valores éticos, sin ninguna duda. Y hay una frase que a mí me entusiasma también de Franklin Delano Roosevelt, el que fue presidente de Estados Unidos, uno de los 3 mejores presidentes de Estados Unidos de toda la historia, según dicen los expertos, y yo estoy de acuerdo, que dice: la felicidad no está en la mera posesión de dinero, se encuentra en la alegría del logro, en la emoción del esfuerzo creativo. Frase bellísima, frase que a mi juicio es perfecta y con la que estoy totalmente de acuerdo. La alegría del logro es tremenda y la emoción del esfuerzo creativo también es algo que nos hace ser muy felices. Por lo tanto, aunque la felicidad sea más que todo eso, eso también está dentro de la felicidad, por supuesto. Porque esto se puede entender, el logro, desde muchísimas perspectivas diferentes, desde infinitas interpretaciones. La alegría del logro puede ser ir a un país que no conocíamos y ver una ciudad que no conocíamos por primera vez y hacer fotos, hacer vídeos de la misma. La alegría del logro puede ser, pues, escribir un nuevo libro, la alegría del logro puede ser escribir nuevos artículos y publicarlos, la alegría del logro pueden ser infinidad de cosas. Por lo tanto, eso forma parte de la esencia también de la felicidad. También, hay otra frase de Mahatma Gandhi, de este gran líder de multitudes y uno de los creadores de la independencia de la India, en cierta medida también, que dice: la felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Efectivamente, porque hay actitudes que están en relación con lo que uno cree, con lo que uno piensa, con lo que uno quiere, y esa armonía, eso produce una sensación también de satisfacción interna y de alegría interna también, que es muy importante. También hay una gran actriz ya fallecida, Audrey Hepburn. Audrey Hepburn dice que lo más importante es disfrutar de tu vida para ser feliz, es lo único que importa. En este sentido ella se muestra, pues, claramente materialista en esta interpretación de lo que es la felicidad y la vida, porque yo creo que ella lo entiende, pues, este disfrutar de la vida, disfrutar de las pasiones de la vida, de la alegría, de las buenas comidas, de los buenos viajes, del amor, etcétera, y yo creo que de esa manera, de las diversiones, y para mí esa es la interpretación que habría que hacer de esta frase de Audrey Hepburn. Y en el fondo, actualmente eso se está realizando, porque hoy en día hay muchísimos artículos y muchísimos vídeos que hablan de esta cuestión en el sentido de disfrutar de las experiencias de la vida. Y de hecho, en relación con los viajes, ahora se ofertan a los compradores, pues, por ejemplo, 300 experiencias de tal tipo, 1000 experiencias de tal tipo, etcétera. Diríamos que el vivir experiencias positivas, nuevas, originales, satisfactorias, es lo que más se valora. Y hasta lo dicen distintos actores y actrices. Por ejemplo, está el caso de Ana Obregón, que ha dicho en alguna de sus entrevistas que lo más importante en la vida no son las posesiones, sino el disfrutar de buenas experiencias, porque al final es lo único que te llevas a la tumba. Efectivamente, yo creo que en esta línea de pensamiento está claramente también esta gran actriz, Audrey Hepburn. También pues realmente hay frases realmente muy profundas, o más profundas incluso de lo que podríamos pensar, como por ejemplo esta de Jonathan Safran Foer, que dice: tú no puedes protegerte de la tristeza sin protegerte de la felicidad. En el sentido de que probablemente a veces simplemente no tener tristeza ya es estar siendo feliz, y a veces el exceso de felicidad también puede ser contraproducente, porque hace que la gente se olvide de que son mortales, de que son finitos y de que, bueno, realmente va a haber momentos también complicados en su vida, quieran o no. En ese sentido, no hay que ser una persona que busque excesivamente la felicidad, en el sentido de que quiera una felicidad súper perfecta, absolutamente perfecta. Eso también es no vivir en la realidad, es no ser realista, podríamos decir. Aunque esta frase pues también puede interpretarse de otras maneras, creo que estas son también adecuadas. Realmente también Epícteto, que era un gran pensador estoico de la antigüedad, dice una frase muy bonita también sobre la felicidad, en la que indica: el placer que más raramente experimentamos es el que nos da mayor felicidad, porque claro, lo raro, lo excelente, pues nos da una gran felicidad.
Y si algo nos satisface y lo repetimos mucho, pues parece que pierde un cierto nivel de felicidad simplemente porque nos acostumbramos. Eso también lo saben muy bien los psicólogos. En ese sentido, esto no quiere decir que haya que experimentar placeres de forma muy esporádica, sino simplemente que esa es una realidad que le pasa a todas las personas. La esposa de Roosevelt, Eleanor Roosevelt, también tiene algunas frases sobre la felicidad y una de ellas es esta: la felicidad no es una meta, es un subproducto de una vida bien vivida. Una vida dirigida, yo diría, por la razón, en la que también están presentes las emociones, los sentimientos, las buenas conductas, el respeto, la libertad, etcétera. Y eso sería pues una forma de ser feliz también. También dijo el gran autor Esopo de la antigüedad que ningún acto de bondad, por pequeño que sea, jamás se desperdicia. O sea, todo se va acumulando. Los actos de bondad pues tienen que ser los actos propios de una persona honrada, libre, responsable, y eso es lo que da mejores resultados en la vida, por lo menos para cada persona, como mínimo. Por otra parte, también Séneca, en sus tratados morales, en sus obras, este gran pensador estoico romano, tiene una frase pues realmente muy bella sobre la felicidad, o así se puede entender, que dice: es más apropiado para un hombre reírse de la vida que lamentarse de ella. Efectivamente, porque al final todo pasa, al final todo es fugaz, y como él decía en su libro, su tratado moral sobre la brevedad de la vida es muy larga para el que sabe usar bien de ella y sabe realizar las cosas que tiene que hacer. Por lo tanto, pretender que la vida no haya nunca ningún tipo de tristeza en algún momento determinado, que no haya problemas, que no haya dificultades, que no haya males, que no haya sufrimiento, es pretender un imposible. Por lo tanto, hay que relativizar los problemas de la vida desde la perspectiva de Séneca y darse cuenta de que en realidad pues hay muchas cosas de las que nos tenemos que alegrar. Primero, de estar vivos; segundo, de haber vivido ya pues una cierta cantidad de años y haberlos vivido de manera pues más o menos feliz, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la relativización de los problemas supone un poco también reírse de la vida, en cierto sentido, y saber que al final pues hemos superado muchos más problemas y muchas más dificultades de lo que podíamos pensar que éramos capaces de superar, y eso también es una fuente de alegría, podríamos decir. Realmente, pues como se puede observar, hay muchísimas frases en las que se puede analizar lo que es la felicidad, y voy a acabar con una última frase que dice: ser feliz no significa que todo sea perfecto, significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones. Efectivamente, el que para ser feliz pretenda que todo sea perfecto está totalmente equivocado, porque eso no va a suceder nunca, ni le sucede a ninguna persona. Por tanto, diríamos que esta es una buena actitud, es un buen planteamiento. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México, y hasta mi próximo vídeo.